Muy buen día con todos los presentes. Somos estudiantes de la Universidad Nacional del Santa de la Facultad de Ciencias de la Escuela Académica de Medicina Humana, pertenecientes a la Cátedra de Embriología a cargo del docente Jorge Rebasa Neira. El tema a tratar es el impacto de las malformaciones gastrointestinales en nuestra comunidad. Nuestro caso clínico trata de un recién nacido entre cuyos antecedentes familiares cabe destacar que la madre tiene 24 años, es una mujer sana pero con ciertos hábitos. La madre consume tabaco de 2 a 3 cigarrillos por día y una ingesta de etanol de 45 a 55 gramos por día durante los primeros 5 a 6 semanas de embarazo. Ahora, en cuanto a lo que es el control prenatal, el embarazo ha sido controlado con serología negativa, pero en la ecografía de la semana 20 pues se objetiva defecto del aparato abdominal, diagnosticado gastroquisis. En cuanto a los datos del bebé, pues nace por cesárea selectiva con 34,5 semanas de gestación. Cuenta con un peso de 2050 gramos y un ADGAR de 10/10. Ahora, en su exploración física es normal, con una buena ventilación y sin soplos cardíacos. Neurológicamente tiene un tono normal. Lo único destacable es que presentó salida del intestino delgado, parte del grueso y del estómago, con un defecto de la pared abdominal periumbilical derecha, provocado por la gastroquisis. La gastrosquisis es un defecto de nacimiento de la pared abdominal, en el área del estómago. Ocurre cuando los intestinos del bebé salen del cuerpo a través de un orificio al lado del ombligo. Ahora, este orificio puede ser pequeño o puede ser grande, y también pueden salir otros órganos como es el estómago o el hígado. Ahora, no se conocen las causas de la gastrosquisis en la mayoría de los bebés, pero en algunos bebés se da por el cambio de sus genes o cromosomas, o también por la combinación de los genes y otros factores, como los elementos con los que entra en contacto la madre, como puede ser lo que come, lo que bebe o los medicamentos que consume durante el embarazo. A estos últimos se les conoce como teratógenos, y la ciencia encargada de estudiar estos es la teratología. Sin olvidar pues que esta enfermedad está denominada como una malformación gastrointestinal. La prevalencia de casos de gastrosquisis es de 0,5 a 7 por cada 10.000 recién nacidos vivos, con un promedio de 1 por cada 2.700 nacimientos. Estas cifras han ido incrementando con los años, teniendo una incidencia de 5 por cada 10.000 nacimientos. La distribución de esta malformación es variable a nivel mundial. Casos reportados en Estados Unidos han aumentado del 3,6 al 4,9 por 10.000 nacimientos durante los 17 años de seguimiento. En México, en la ciudad de Texas, se evidenció que este aumento ha alcanzado el 5,13 por 10.000 nacidos vivos tras 13 años de seguimiento. Por otro lado, en un hospital de referencia mexicano se encontró que la prevalencia fue de 17,6 por cada 10.000 nacidos vivos. En nuestro país, la prevalencia de esta malformación durante el periodo 2005 a 2014 es de 1,08 por cada 10.000 nacidos vivos. En el hospital Daniel Alcides Carrión, en Lima, se halló 17 casos de 17.590 nacimientos con gastrosquisis durante los 5 años que se realizaron un estudio, teniendo una incidencia de 9,7 por cada 10.000 nacidos vivos. Estos reportes relacionan y evidencian que la frecuencia de esta malformación se da mayormente en mujeres latinas y mujeres caucásicas del Cono Sur, de países del Cono Sur, menores de 20 años. El país con mayor prevalencia de gastrosquisis es México y el país con reportes más bajos de esta malformación es República Checa. Del 10 al 15% de los casos de gastrosquisis presentan anomalías asociadas, como los defectos de rotación intestinal y atresias, que van del 10 al 20%, seguido de anomalías cardíacas y anomalías geniturinarias. Factores determinantes, dentro de ellos tenemos los factores genéticos que no han sido muy bien determinados según estudios, y tenemos los factores ambientales. Dentro de los factores ambientales tenemos la edad materna menor de 20 años. La mujer de 14 a 19 años tiene 7,2 más riesgo de tener un hijo a comparación de las mujeres con 29 años en adelante. Exposición a fármacos durante el embarazo. Los medicamentos aumentan el riesgo de gastrosquisis, como los analgésicos, aspirina y ibuprofeno, y los descongestionantes nasales como la epinefrina y oximetazolacina. En cuanto al tabaquismo, también viene a ser una causa de aproximadamente el 42% de las madres que son fumadoras tienen hijos con gastrosquisis. Las madres con desnutrición y que fumaron 3 meses previos o durante el primer trimestre presentan un riesgo muy elevado. Tenemos las drogas ilegales. El consumo de drogas durante el primer trimestre aumenta
el riesgo cuando es limitado a drogas vasoconstrictoras como la cocaína. Aquí tenemos los factores nutricionales. La mayor prevalencia entre madres jóvenes puede estar relacionada con una competencia por los nutrientes esenciales entre la madre y el feto, ya que ambos están en desarrollo. Y también una causa viene a ser las infecciones maternas. Hay varias teorías que explican el origen de la gastrosquisis. Una de las más aceptadas considera la involución precoz de la vena umbilical derecha. Los embriones humanos inicialmente portan ambas venas umbilicales, derecha e izquierda. La involución de la vena umbilical derecha ocurre entre el día 28 y 32 después de la concepción, por lo que una involución prematura ocasionaría una isquemia, que daría por resultado un defecto en el mesodermo y ectodermo, capas germinativas importantes en la vascularización y formación de la pared abdominal. Por otro lado, también consideran que resulta tras una falla en el cierre de los pliegues laterales de la pared abdominal durante la cuarta semana del desarrollo embriológico. Partiendo de la lámina mesodérmica delgada, esta dará origen a la placa lateral, que se divide en capa parietal, que reviste la cavidad intraembrionaria, y capa visceral, que rodea los órganos. En específico, el mesodermo de la capa parietal, en unión con el ectodermo suprayacente, crea los pliegues de la pared lateral del cuerpo. Y estos pliegues, junto con los de la parte cefálica y caudal, cierran la pared ventral del cuerpo. La capa parietal del mesodermo de la placa lateral forma entonces la dermis de la piel de la pared del cuerpo y las extremidades, los huesos y el tejido conectivo de las mismas. Además, las células precursoras del esclerotoma y músculos migran hacia el interior de la capa parietal del mesodermo de la placa lateral para constituir la mayor parte de los músculos de la pared abdominal. Otra teoría que explica la formación de la gastrosquisis es la interrupción de la arteria ónfalo-mesentérica. Las arterias ónfalo-mesentéricas son ramas de la aorta dorsal primitiva y se extienden hacia la derecha a través del ducto ónfalo-mesentérico a través del saco vitelino. La arteria ónfalo-mesentérica izquierda involuciona, mientras que la derecha es transformada en la arteria mesentérica superior. La porción terminal de esta arteria se extiende hacia la cavidad celómica, la cual se encuentra localizada en el tallo corporal. Una interrupción en el segmento distal de esta arteria puede resultar en una isquemia periumbilical derecha, dando los efectos característicos de la gastrosquisis. También se da por una malrotación de las heces intestinales. Durante el desarrollo embrionario, el intestino primitivo sale de la cavidad abdominal. Cuando regresa al abdomen, el intestino grueso presenta normalmente una rotación antihoraria, de manera que el ciego termina situándose en el cuadrante inferior derecho. La rotación incompleta en la que el ciego queda localizado en otro lugar, por lo general en el cuadrante superior derecho, en la parte media del epigastrio, puede causar una obstrucción intestinal. Usualmente los pacientes con malrotación de las heces intestinales presentan otras malformaciones como el onfalocele, atresia intestinal, divertículo de Meckel y demás anomalías cardíacas. Otra es que podría ser el resultado de un daño amniótico, posiblemente secundario a alguna toxina, aunque la patogénesis no está del todo definida. Existen factores de riesgo claramente asociados como el tabaco, la cocaína, fármacos vasoactivos, analgésicos, alcohol, radiación. Sin embargo, la asociación más fuerte se relaciona con la edad materna joven, menor a los 20 años, así como un índice de masa corporal bajo y una dieta materna insuficiente. La detección prenatal es indispensable. Hacer un buen diagnóstico prenatal va a condicionar el pronóstico. Esto dependerá mucho para un manejo postnatal, ya que se le considera cierre primario cuando el neonato ha tenido un diagnóstico prenatal con sus respectivos monitoreos para realizar la cirugía de manera intermitente con el nacimiento. En cambio, un cierre secundario, la gestante no tuvo sus controles prenatales y al momento del parto se controla y protege la zona afectada hasta programar una cirugía. El diagnóstico prenatal se basa mucho en la ecografía morfológica prenatal que puede realizarse en el primer trimestre. Además, entre la semana 12 y 15 ya se evidencia esta malformación. Además de que también se evidencia la presencia de asas intestinales flotando en la cavidad abdominal sin una membrana que las recubra, que es el peritoneo. Luego de confirmar el diagnóstico, el monitoreo ecográfico debe ser en un intervalo de 3 a 4 semanas para evaluar el crecimiento fetal, la cantidad de líquido amniótico, el compromiso isquémico, entre otras complicaciones fetales que pueden ocasionar muerte fetal intrauterina. Pueden encontrarse evisceraciones de intestino delgado y colon normalmente, pero también se puede encontrar la protusión del estómago, hígado, vesícula biliar, vaso, vejiga y otros órganos genitales internos.
Otra forma de diagnóstico es el análisis de sangre materna para el análisis del alfa-fetoproteína o AFP, que se realiza entre la semana 15 y 21, evidenciando un incremento de la misma acompañado con la edad gestacional. El intestino eviscerado se presenta congestivo, edematoso, acartonado y acortado. Los niños con diagnóstico prenatal de gastroquisis deben nacer espontáneamente luego de las 36 semanas. El parto prematuro estaría indicado en forma urgente ante amenaza de vida para la madre o el feto. Para iniciar con la reparación del defecto de la pared, se prioriza la estabilización del neonato. Para decidir el tipo de tratamiento quirúrgico se evalúan parámetros como el tamaño del defecto, la capacidad de la cavidad abdominal, las vísceras herniadas y el estado clínico del paciente. Además, se utiliza la medida de la presión intraabdominal, vía vesical o gástrica y de la presión venosa central o PVC para definir las limitaciones del cierre. El cierre por etapas se reserva para casos de desproporción visceroabdominal o al aumentar la presión intraabdominal. Si la presión intravesical es mayor a 20 milímetros de mercurio o la PVC excede a 4 milímetros de mercurio, el cierre se hace por etapas. El cierre primario en defectos grandes puede originar aumento de la presión intraabdominal y causar insuficiencia respiratoria por la elevación de los diafragmas y disminución del retorno venoso por la compresión de la vena cava y la reducción del flujo arterial renal. En el postoperatorio se observa un periodo prolongado de hipomotilidad intestinal que obliga a una nutrición parental y a una mayor estancia hospitalaria. Eso es todo. Muchas gracias.